día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Es un gusto volver a tener esta oportunidad de compartir con ustedes todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios, con su palabra, con aquello que Dios desea, aquello que Dios tiene para nosotros. Y el tema que quiero compartir con ustedes hoy lo voy a basar en un pasaje que es muy conocido, hasta pareciera estar muy gastado, pero tiene relación con lo que estamos viviendo en este tiempo. Son tiempos difíciles. Acá en nuestro país son todavía días difíciles y me gustaría compartir con ustedes algo que tengo en mi corazón y titulo al mensaje de esta palabra como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera acontecido. La palabra de Dios, que es nuestra guía, nos presenta una cantidad de escenarios donde la situación pareciera ser fatalista, de más incertidumbre que de esperanza. Y uno de estos escenarios, como les dije hace rato, de los más conocidos, se encuentra en Mateo, el primer evangelista que tenemos ahí en el registro, el capítulo 8, versículo 23 hasta el 27. Les quiero leer un poquitito. Dice: y entrando él en la barca, refiriéndose a Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero que tengas en mente el título, como si nada hubiera acontecido. Dice: se levantó una tempestad tan grande. Pensemos un poquitito, como si las luchas diarias no fueran suficientes. Se vino no una lluvia, tampoco no fue una tormenta, diríamos normal, sino una tempestad muy grande. Una gran tempestad se vive con cierto miedo, esa es la verdad. En una de las últimas tormentas fuertes que tuvimos, me tocó estar en una casa ajena con los pastores de la iglesia, pues estábamos en otra ciudad. Y la casa estaba en un campo abierto y era tanta la fuerza del viento, tanta la fuerza de la lluvia que venía de todos lados, pareciera, que me acuerdo que hubo un momento donde entró el miedo, ¿no? Pero el temor no es tanto cuando se da dentro de una casa bien construida. Uno se siente relativamente seguro. El problema estaba en que la tormenta, en el caso aquí de lo que estuve leyendo con ustedes, se dio en el mar. Y en este tipo de experiencia no todos quedan después para contar. Dice: las olas cubrían la barca. En otras palabras, el barco estaba camino a hundirse, al menos dentro del pensamiento de los que estaban ahí en ese barco. La vida que nosotros hemos vivido, los proyectos que hemos levantado, desarrollado, las gratificaciones que hoy tenemos y disfrutamos, ¿no? Todo aquello que fue gracias al esfuerzo perseverante, ¿no? De un momento a otro así pende de un hilo. Pero a mí me parece que está bien dentro de todo, ¿no? Si bien, aunque estamos, pareciera en el peor de los escenarios, es un poco, diría, positivo, porque nos ayuda a ver nuestra fragilidad y nos enseña o nos impulsa, nos desafía que tenemos que ser nosotros varones y mujeres de fe. Al menos ese es el desafío que presenta el Señor acá, ¿no? La realidad puede ser dura. Es lo que a veces viene a nuestros pensamientos cuando decimos internamente: nadie va a entender lo que yo estoy pasando. Y puede ser
Porque no todo, es decir, la persona que está viviendo esa realidad es la que tiene seguramente más cantidad de elementos, puede ver más la verdad de la situación y la afecta directamente. Y hay una pregunta que surge en situaciones así. ¿Por qué Dios permite esto? Y sí, ¿verdad? Jesús estaba allí aunque durmiendo, pero ¿por qué no evitó que llegara a esto? ¿Por qué permitió que llegara a esto? La respuesta puede no ser sencilla. Hay cada situación y nosotros no contamos muchas veces con todos los elementos. Más todavía porque cada uno vive su experiencia desde sus propios deseos, sus propios intereses. A veces se debe a situaciones externas, a veces por situaciones propias de la vida, aunque también a veces por consecuencia de nuestros actos. Justamente una persona me dijo, es tan duro lo que estoy pasando, pero pude entender que lo que estoy viviendo es por todo lo que estuve haciendo los últimos años en mi vida. Y eso pareciera como que le dio cierto, no sé si decir descanso, pero al menos el tener un poquitito más a la vista del por qué sucedían las cosas, ¿no? Y ante este tipo de situaciones, nuestra mente tiende a albergar más pensamientos negativos que positivos. Tristemente es así. Aunque no en todas las personas y no siempre, pero tendemos a albergar más pensamientos negativos que positivos. Ahora, como estamos viendo aquí, la presencia del Señor es garantía para nosotros ahí en la barca, pero mientras la tormenta no cesa, tiende a gobernarnos, ¿qué cosa? La ansiedad, tiende a gobernarnos la angustia y, por qué no decir, en ciertas situaciones, hasta la desesperación. Es una realidad que a todos nos toca vivir en uno o más momentos, y la fe es esencial. ¿Y por qué no decirlo? En la vida toda. Recuerdo un hermano que en la fe que suele cantar a ritmo de polka, que no decaiga la fe, que no decaiga la esperanza, ¿no? Y decía que no decaiga porque cuando eso decae, cuando perdemos la fe o perdemos la esperanza, ahí inclusive vamos a perder lo que todavía no habíamos perdido. Es decir, peor va a ser la situación que estamos viviendo. Y quiero decirte que magnificar el mal no es saludable. Es decir, cuando sobredimensionamos las cosas negativas. Y quiero que pares un momento, que estos minutos de reflexión en la palabra de Dios, en la buena voluntad de Él, te hago un poquitito estas preguntas. ¿No será que estás sobredimensionando las cosas? ¿No estarás mirando solo lo negativo de la situación? ¿No será que en tu interpretación estás exagerando aquello que es peligroso? No es negar una realidad, pero es otra cuando magnificamos lo negativo. Y yo puedo creer que estás haciendo agua, como solemos decir nosotros cuando nos estamos ahogando, ¿verdad? Pero estás haciendo agua en el barco, como en el caso de los discípulos. ¿Qué significa eso? Que el barco no está hundido. Eso significa que no estás ahogado. Y mientras estás con vida, hay esperanza y tenés la oportunidad de enfrentar la situación y de hacerlo con fe y enfrentarlo en el nombre de Jesús. Hace poco vi un programa que suelo ver por televisión de una pareja, ellos son sudafricanos y se dedican a
sacar las serpientes que se encuentran en la ciudad, principalmente en las casas, en el patio de las casas. La gente les llama desesperada y tienen que viajar a veces muchos kilómetros porque ellos saben cómo hacerlo. Son gente de mucha valentía para eso, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, son serpientes venenosas. No siempre, pero de igual manera siempre causa cierto miedo ahí en la población, ¿no? Y le llama a un muchacho y van hasta donde el muchacho y este hombre estaba asustadísimo. Y cuando describe de cómo era esta serpiente, lo describe de cierto tamaño, ¿no? Y estaba dentro de su auto. Él manejando aparentemente se dio cuenta de esto y se asustó. Y estaba no sé a cuántos metros asustado, ¿no? Y bueno, estaban buscando, no fue fácil encontrar la serpiente, porque estaba, según él, en alguna parte de la puerta. Pero bueno, ¿cómo una serpiente tan grande estar dentro de una puerta? Bueno, tal vez se enroscó demasiado bien, pero estaban buscando la parte de arriba, allí donde se cierra completamente el vidrio del costado. Tuvieron que destapar todito y en una de esas partecitas allí pequeñitas estaba la serpiente. ¿Qué sucedió? Había una cantidad de testigos ahí. La serpiente tenía un tamaño así. Quedó muy evidente que el miedo de este hombre hizo que sobredimensionara el tamaño de la serpiente. Ahora bien, la serpiente, no importa el tamaño, puede ser muy pequeñita, pero altamente venenosa. El punto nomás aquí que yo quiero rescatar es que muchas veces nosotros sobredimensionamos a la serpiente, tomando en referencia a este cuadro, ¿no? La realidad es que muchas veces es más pequeña esa serpiente, ese problema, ese desafío que tenemos, pero nos sentimos sobrepasados y le damos una dimensión mucho mayor. En el cuadro donde los discípulos se estaban ahogando y el Señor estaba allí, ¿verdad? De un momento a otro, todo el escenario había cambiado. Recuerden, era una tormenta, el viento y el mar estaban arrasando con todo, pero de un momento a otro el viento y el mar dejaron de sacudir y la paz absoluta tomó lugar allí. Dice el versículo, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, que dice, y se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza. Quiero que tomes atención a esto. Según la descripción, de una tempestad tan grande se hizo grande bonanza. Como si nada hubiera pasado. David tenía ante sí a un tremendo gigante, ¿no? Y detrás del gigante todo un ejército que desafiaba y se burlaba, ¿no? Pero de un momento a otro él tenía en su mano la cabeza de ese gigante, que habrá sido una cabeza tremenda, ¿no? Porque era un gigante. Y tenía todo un ejército atemorizado y huyendo. Escenarios como eso yo te puedo presentar y recordar, porque son muchos. Y seguramente en nuestra vida misma lo hemos experimentado muchas veces. Nos imaginamos algo terrorífico. Acá termina todo esto, acá voy a perder todo esto, aquí ya no voy a tener oportunidad en la vida. Y de un momento a otro la realidad es totalmente diferente. Todo tiene solución, aunque no todo vaya a ser a tu manera o a mi manera. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que tu problema. Permíteme recordarte eso. A veces pareciera que suena como a cliché, pero Dios es mucho más grande que el problema que estás viviendo. Y si nunca tuviste fe para levantarte y ordenar al viento y al mar,
El Señor te desafía hoy y te dice: levántate. No seas varón o mujer de poca fe, que permitís que estés haciendo agua hasta no soportar más. Levántate y ordena en el nombre del Señor. Tal vez, repito, no se haga la manera que estás pensando, pero sí puedo ser categórico en que Dios va a intervenir dentro del marco de su voluntad. Y te vas a afirmar en la fe que es en el Señor. Pero para que eso suceda tenés que dar pasos. Y un paso importante es que te pongas firme, y que dejes de estar viviendo tanto esa situación y sobredimensionando, y comiences a ordenar a ese enemigo que te está haciendo la vida difícil, y lo hagas en el nombre de Jesús. Y después de todo esto, glorifiques a Dios, exaltes a Dios. Dios quiere varones y mujeres de fe. Levántate en el nombre de Él. Hace que ese problema, que no es tan grande, lo veas así como verdaderamente son, mucho más pequeños de aquel Dios que es tan grande. Y tómate ese descanso. Los discípulos estaban luchando, seguramente habrán estado cansados, pero vino Jesús y es como si nada hubiera pasado. Permíteme orar un momento por tu vida. Que el Señor traiga a tu vida esa fe que viene de Él, que de alguna manera, en alguna medida ya está en tu vida, pero lo actives. No para una cuestión personal de ego, no, estamos hablando de ese diseño de Dios, de cómo tienen que ser sus hijos, varones y mujeres que se fortalecen en la fe de aquel que les dio la vida y que tiene todo el poder del universo para hacer que las situaciones cambien. Permíteme orar. Padre, quiero presentar delante de ti aquí a la y las personas que están participando y escuchando en este momento. Tú conoces la realidad de lo que está viviendo cada uno de ellos y tú quieres ser glorificado en sus vidas. Y a veces un obstáculo grande es cuando nosotros mismos estamos sobredimensionando aquello que nos está aquejando. Yo te pido, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento espiritual. Y te pido, Señor, que los ayudes a ver con claridad y puedan, Señor, volver a respirar y a confiar, Señor, de que hay alguien que es mucho, pero mucho más grande que cualquier problema, que cualquier desafío, que cualquier monte que está allí enfrente. Y te pido, mi Dios, que la fe que viene de ti le sea activada a cada una de las personas que ahora está observando. Tú das una medida de fe, así dice tu palabra, y te pido, Señor, que esa fe sea desarrollada en este momento. Actúa, Espíritu Santo, y ordenamos a todo viento, a toda tempestad, en el nombre de Jesucristo ahora cese. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne el corazón de cada una de las personas, el entendimiento de cada una de las personas que ahora están participando. Señor, toma control absoluto, glorifícate en la vida de cada uno, mi Dios. Manifiéstate y levanta, Señor, personas de fe, así como a ti te agrada. En el nombre de Jesús te pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Levántate en el nombre del Señor. Cobra ánimo
y enfrentar las situaciones. No lo haga con tu fuerza, hazlo en el nombre de Jesucristo, porque en Él hay poder. Que tengas una semana de victoria. Dios te bendiga, Dios te ayude, y nunca olvides de que Dios es mucho, pero mucho más grande que cualquier desafío que tengas enfrente. Que Dios te bendiga.